Eres demasiado pecador como para que seas perdonado por Dios y por eso te vas a ir al infierno. Esa es una de las artimañas más crueles de Satanás. Pero la razón por la que las personas irán a parar al infierno no es por sus pecados. Porque si así fuera, todos iríamos a parar al infierno. Porque dice la palabra de Dios que todos hemos pecado y que ya estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos los que vayan a parar al infierno van a ir a parar allá por una sola razón. Hola, mi nombre es Daniel Torres, por si no me conoces, y esto es Sendas Antiguas. Este es un canal dedicado a traer prédicas antiguas a la iglesia moderna. Yo traduzco sermones antiguos del inglés al español y entonces los comparto aquí con mis hermanos. Puedes conseguir todos esos sermones traducidos por mí de manera gratuita en mi sitio danieltorres.blog. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete para que no te pierdas estos sermones que son de los años 1700, 1600 y 1800. El capítulo de hoy y esta serie de videos están basadas en un sermón predicado por George Whitefield en los años 1700 que se llama Las artimañas de Satanás. Una de las artimañas más crueles que tiene Satanás es distorsionar la explicación que nos da la Biblia de la razón por la cual las personas irán a parar al infierno. Esa artimaña la utiliza el enemigo para afectar la fe de los cristianos y por eso muchos hermanos, muchos cristianos no se sienten perdonados. Pero el perdón de Dios no tiene nada que ver con cosas subjetivas como los sentimientos. Tiene que ver con cosas objetivas como la justicia de Dios. Por eso necesitas entender y creer la razón, la explicación que nos da la Biblia de por qué las personas serán condenadas al infierno. Mira, necesitas entender muy bien esa razón, la explicación que nos da la Biblia de por qué las personas serán condenadas al infierno, porque ese entendimiento va a determinar en gran medida el gozo que vas a tener en tu vida. Si no tienes gozo en tu vida, porque no te sientes perdonado por Dios, es porque estás viendo las cosas al revés. Tendrás ese gozo en tu vida y en tu corazón cuando entiendas que ya has sido perdonado o perdonada. La palabra de Dios nos dice que nuestro campo de batalla principal contra el diablo es nuestra mente. Por eso dice 2 Corintios 10, 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Te das cuenta? Satanás atacará principalmente tu mente, tu entendimiento y tu conocimiento de Dios, y en este caso en particular, tu entendimiento de la razón por la cual has sido perdonado, o tu entendimiento de la razón por la que Dios destruirá muchas personas en el infierno. Muchas personas dicen: Dios no destruye a nadie en el infierno. Él es amor y puro amor. Bueno, Jesucristo dijo, hablando de Dios: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Otros piensan que Satanás gobierna el infierno y él es el que va a torturar y a destruir a todos los que vayan a parar ahí. Pero la Biblia dice en Apocalipsis 20:10: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Satanás será atormentado en el infierno día y noche. No tendrá tiempo para atormentar a nadie. Nadie se ríe de Dios. Entender el perdón de Dios o la razón por la que Dios destruirá a muchas personas en el infierno, aparte de afectar tu gozo, afectará lo útil que seas para el Señor en la tierra. Muchos se quedan sentados en las bancas de las iglesias y no son usados por Dios, aun cuando Dios ya les dio dones, pero no son usados por Dios porque se sienten débiles, avergonzados e inútiles debido a que no se sienten perdonados. Y entonces no son usados por Dios, aunque Dios ya les dio dones y el poder del evangelio, porque han caído en esta artimaña de Satanás que es sumamente cruel. Esta artimaña consiste en hacer creer a los que se convierten a Cristo que fueron demasiado pecadores y que por lo tanto Dios no los ha perdonado. Cuando Dios el Padre despierta a un pecador haciéndole ver que ha pecado contra él y a través de su Santo Espíritu lo convence de pecado para hacerle ver la necesidad que tiene de un Redentor y así llevarlo a Jesucristo, entonces Satanás ataca en ese momento y empeora las convicciones de esa persona haciéndole pensar que no puede
puede encontrar misericordia a través de la mediación de Jesucristo. No te imaginas la cantidad de personas que me han escrito a través de Facebook y a través del correo electrónico con sus corazones destrozados porque han caído en esa artimaña de Satanás y Satanás ha distorsionado su entendimiento de esas verdades. Les ha distorsionado esa verdad bíblica y los hace olvidar la razón por la cual las personas van a ir a parar al infierno. Y entonces ellos se sienten debilitados y angustiados y desgraciadamente hay muchas personas que pasan así toda su vida. Como a los que han caído en esa artimaña no les queda muy claro la razón de su perdón, entonces Satanás les hace preguntarse si son verdaderos hijos de Dios. Pero entiende, de esa misma manera, Satanás tentó a Jesucristo mismo. Él tuvo como objetivo principal en sus tentaciones al Señor hacerle preguntarse si en verdad Él era el Hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, haz esto o haz esto otro. Pero te lo repito, en última instancia, la razón por la que las personas van a ir a parar al infierno no es por sus pecados. Porque si así fuera, todos iríamos a parar al infierno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todas las personas que vayan a parar al infierno van a ir a parar allá por una sola razón. ¿Qué tienen en común todos ellos? Que fueron pecadores, nosotros también lo somos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿es por sus pecados que las personas estarán en el infierno? No. Bueno, sí, pero por un solo pecado. ¿Y cuál es ese pecado? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es la razón por la que las personas van a ser condenadas en el infierno? No haber creído en el nombre del unigénito Hijo del Dios eterno. Esa es la razón. No dejes que Satanás te engañe. Han sido muy grandes tus pecados. No estás solo o sola, porque todos estamos en el mismo barco, porque ante el Dios 3 veces santo no hay pecados pequeños. Han sido muy grandes tus pecados. Es más grande el que fue clavado en una cruz en tu lugar para que tú tuvieras perdón por tus pecados. Han sido horrorosos tus pecados. Fue más horroroso el pecado de la humanidad al clavar al Hijo unigénito de Dios, al inocente Hijo de Dios en una cruz, y Él estuvo de acuerdo en ser clavado por nosotros en esa cruz. Han sido muy vergonzosos tus pecados. Mucho más fue la vergüenza a la que se sometió el Todopoderoso al descender de su trono, hacerse hombre, al permitir ser llevado como oveja al matadero, sin abrir la boca mientras era escupido, humillado y azotado en tu lugar. No sé qué me destroza más el corazón: ver a mis hermanos y hermanas destrozados en sus corazones porque olvidan estas verdades, o ver la sangre de mi Señor Jesucristo tomada como por nada, al dudar que fuera pago suficiente por los pecados de cualquiera. ¿Te das cuenta de lo cruel que es esta artimaña de Satanás? Hace dudar a los tristes pecadores como nosotros que la vida del mismísimo Hijo de Dios, que la entregó por pura misericordia y amor, valga más que nuestros pecados. Te ruego que no permitas a Satanás engañarte con la idea de que no puedes encontrar misericordia a través de Jesucristo, porque no es la grandeza o el número de nuestros crímenes, sino la falta de arrepentimiento e incredulidad lo que nos llevará a la ruina eterna. Aunque fuera la cantidad de nuestros pecados más que el número de cabellos en nuestra cabeza, o del color rojo más brillante y profundo, con todo y eso, los méritos de la muerte de Cristo Jesús son infinitamente mayores, y la fe en su sangre los volverá blancos como la nieve. ¿Qué es lo que debes hacer cuando seas tentado a desesperarte porque tus pecados han sido muchos y muy grandes? Solo dile: escrito está.
Dile que tú sabes que tu Redentor vive. Dile que tú sabes que siempre intercede por ti. Dile que sabes que Él ha recibido el pago por tus pecados y que el hecho de que hayas pecado mucho no es razón para desesperarte, sino para amar más, porque mucho te ha sido perdonado.